Un saludo muy especial para todos ustedes, deseándoles se encuentren muy bien en unión de toda su familia. Les cuento que ya recibí el taller que me enviaron. Espero podérselos retornar en esta semana. Mi deseo es que hayan aprendido bastante y que lo hayan elaborado muy bien. Hoy vamos a mostrar desde el punto de vista de las cifras lo que es el apalancamiento operativo, financiero y total, con base en la documentación que anteriormente les he enviado. Les envié un capítulo de Oscar León García de apalancamiento operativo financiero total y un video tratando el mismo tema. Hoy vamos a hacer una aplicación con cifras para poder determinar qué tipo de análisis se pueden realizar a través de esos indicadores. El taller o el ejercicio que vamos a realizar es el siguiente. Tenemos unas ventas en unidades de 35,000. El precio de venta por unidad es de 45,000 pesos, los costos variables de producción de 22,000 pesos, los gastos variables de venta de 12,000, unos costos fijos de producción totales de 60 millones, gastos fijos de administración y venta 44 millones, intereses 70 millones. Número de acciones 500,000, la tasa impositiva 32% y cambio en ventas del 15%. Vea que hablamos de no de aumento, sino de cambio en las ventas, porque si ustedes recuerdan con las lecturas que han hecho y con el video que miraron, el apalancamiento financiero se puede dar en ambos sentidos. O sea, que puede existir un aumento o una disminución. No necesariamente el hecho de estar apalancado implica que va a ser aumento. Puede ser que haya un apalancamiento desfavorable y entonces se dé la disminución. Por eso lo vamos a mirar desde los dos puntos de vista para que observemos cuál es el efecto positivo o negativo que se puede generar a través de estas cifras. Como ustedes pueden mirar, tenemos tres columnas de cálculo. Una que es el punto de referencia. En este punto de referencia, ¿qué va a ir? Van a ir los resultados que tengamos de los datos de entrada. Con el aumento, pues con base en estos datos de entrada va a haber un incremento del 15% y en la disminución del 15%. No quiere decir que con el apalancamiento va a haber un aumento igual que la disminución. Puede que haya un aumento de una magnitud y una disminución de otra, pero lo hacemos de esta manera para que podamos percibir cuál es el impacto que genera tanto el apalancamiento operativo como financiero. Entonces vamos a comenzar con los cálculos. En el punto de referencia, los ingresos serían las ventas en unidades. Vamos a colocarle F4 que quede con una referencia absoluta por precio de venta. Entonces tenemos unidades por precio de venta con F4 y le damos Enter. Vamos a colocarle referencia absoluta a muchas cifras para poder autollenar tanto aumento y disminución y después hacer los arreglos pertinentes que nos quede mucho más fácil de calcular. Los costos variables. Los costos variables serían tomar el costo variable por unidad con F4 por las ventas en unidades con F4 también. El margen de contribución de la producción es las ventas menos los costos variables de producción. Los gastos variables de administración y ventas, tomamos las ventas en unidades, le damos F4 también por los gastos variables de administración y ventas con F4. Listo. El margen de contribución total. Margen de contribución total es el margen de contribución de la producción menos los costos variables de producción, de administración y venta, perdón. Bueno, vamos a quitarle esto, omitir error.
Los costos fijos de producción lo vamos a traer también con una referencia absoluta. Lo propio hacemos con los gastos fijos de administración y ventas. La referencia absoluta, recordemos que es F4. La utilidad operacional o la utilidad antes de intereses e impuestos, margen de contribución menos costos fijos de producción menos gastos fijos de administración y ventas y le damos Enter. Los intereses, referencia absoluta, F4 y la utilidad de impuestos es la resta entre la utilidad operacional menos los intereses. Con base en la utilidad de impuestos calculamos los impuestos, que serían 211 por la tasa impositiva a la cual le vamos a colocar F4 también. La utilidad neta es el resultado de la utilidad de impuestos menos los impuestos. Y el número de acciones son 500,000, que la vamos a traer también con F4. La UPA resulta de dividir la utilidad neta entre el número de acciones. Y le damos Enter. Vamos a quitar este verdecito de acá de una vez. Listo. Entonces ya tenemos los cálculos en el punto de referencia. Solo nos falta calcular con aumento y disminución. Entonces lo que vamos a hacer es autollenar todo esto. Que ya tenemos la referencia absoluta. Por ahora nos va a dar igual. Enseguida lo cuadramos. Lo propio vamos a hacer para el lado de la disminución. Bueno. Entonces, ubiquémonos acá en el aumento. Lo primero, a mí me gusta quitarle eso, no me gusta ver las cositas ahí. Omitir error. Listo. Entonces vea que me están diciendo que tenemos unas ventas que son las ventas en unidades por el precio de venta, pero con el aumento me están diciendo que se va a aumentar en un 15%. Entonces simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar acá en la barra de fórmulas el resultado por, abriendo paréntesis, 1 más el 15%. Y cerramos el paréntesis, le damos Enter. Lo propio vamos a hacer con los costos variables y los gastos variables de administración y ventas. Entonces, lo vamos a multiplicar en la barra de fórmulas también. Perdón que esto le dañó una cosita acá. Por, abro paréntesis, 1 más el 15%. Y cerramos el paréntesis. Nos vamos a los gastos variables de administración y venta. Hacemos la misma operación por, abro paréntesis, 1 más el 15%. Y cerramos paréntesis. Y ya tenemos el resultado de la utilidad operacional, de la utilidad de impuestos y de la UPA para el aumento del 15% con base en el punto de referencia. Miren que dejamos intacto lo que es costos fijos de producción, gastos fijos de administración, porque pues si lo hubiéramos multiplicado por el 15% ya esto no serían fijos, sino que se hubieran transformado en variables. En el lado de la disminución vamos a hacer lo mismo, pero con signo negativo, porque me están diciendo que va a haber una disminución, entonces se va a disminuir el 100% en 15%, entonces me va a caer el 85%. Entonces multiplicamos por, abro el paréntesis, 1 menos el 15%. Cierro el paréntesis y Enter.
Vamos a coger los gastos variables de producción, aplicamos la misma operación, abrimos paréntesis, 1 menos el 15%. Cerramos el paréntesis and enter, and you know. Después cogemos los gastos variables de administración y venta por, abro paréntesis, 1 menos el 15%, cierro paréntesis, and enter, y listo. Entonces, vea que ya tenemos los cálculos para las tres situaciones: la situación inicial, la situación en la cual con base en el apalancamiento vamos a lograr un aumento, o la situación también con base en el apalancamiento donde no se tuvo un apalancamiento favorable y lo que se alcanzó fue una disminución. Entonces ya calculemos los grados de apalancamiento para que procedamos a hacer los respectivos análisis. Bueno, para poder calcular los apalancamientos, lo primero que debemos de tener claro es los cambios que se dan en la utilidad operacional y el cambio que se da en la UPA. Para ello vamos a hacer lo siguiente. La utilidad operacional con el aumento, podemos tomar cualquiera, pero vamos a tomar con el aumento, a ver que esto se me descuadró acá. Que sería, espero esta vaina porque más, ahora sí cuadro, más la utilidad operacional con aumento dividido la utilidad del punto de indiferencia menos 1 y le damos enter. El cambio en la UPA también sería tomar la UPA con el aumento dividido la UPA del punto de referencia menos 1. Le damos enter. Ya tenemos todos los ingredientes necesarios para poder calcular los apalancamientos. Vamos a comenzar con el apalancamiento operativo. La primera fórmula, si ustedes recuerdan en las lecturas que han hecho, el apalancamiento operativo es un cambio porcentual en la utilidad operacional dividido cambio en las ventas. Y de la otra forma que lo podemos calcular es cuando, por ejemplo, no tenemos este valor. Vamos a hacerlo desaparecer un momentico. Supongamos que no tuviéramos este valor, no sabemos que hay cambio, no existe este dato. No quiere decir que no podamos calcular el apalancamiento, lo podemos calcular con base en las cifras que nosotros calculamos en el punto de referencia. Y observemos que entre el margen de contribución y la utilidad operacional se va a ver el efecto del apalancamiento operativo. Mire que entre estas dos cifras se encuentra los costos fijos de producción y los gastos fijos son los que están afectando el margen de contribución. Entonces, entre estas dos observamos el efecto del apalancamiento. Entonces, esas son las que vamos a relacionar. Por lo tanto, sería apalancamiento operativo igual a margen de contribución dividido utilidad operacional. Y le damos enter. Y llegamos al mismo resultado. Pues, de hecho, estamos calculando lo mismo de otra forma diferente. Para el apalancamiento financiero, lo que hacíamos era tomar el cambio porcentual en la UPA dividido el cambio porcentual en la utilidad operacional.
O, asumiendo que todavía no existen estos datos, tomar la utilidad antes de impuestos. Miren que la utilidad antes de impuestos y la utilidad antes de interés de impuestos y la utilidad antes de impuestos están siendo mediadas o están siendo afectadas por los intereses. Entonces es ahí en esas dos que voy a observar qué grado de apalancamiento existe. Entonces simplemente tomamos esas dos cifras que serían la utilidad antes de intereses e impuestos dividido la utilidad antes de impuestos y le damos enter. Y para el apalancamiento total, recuerden que es el apalancamiento combinado, o sea, el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. La primera fórmula sería tomar entonces el cambio porcentual en la UPA dividido el cambio porcentual en las ventas, que aquí lo tenemos. Vamos a hacerlo aparecer nuevamente para que no sea como un fantasma que se está viendo ahí. Listo. Entonces ya tenemos nuevamente los datos en Excel. La segunda forma de calcularlo es en el estado de resultados y mirando el efecto de los dos apalancamientos. Y el efecto de los dos apalancamientos estaría entre la utilidad, entre el margen de contribución, que está apalancamiento operativo, aquí está apalancamiento financiero y la utilidad antes de impuestos. Entonces, margen de contribución dividido utilidad antes de impuestos. Y le damos enter. Margen de contribución, alguno de los dos está erróneo. Vamos a ver si es este o el otro. Entonces, sería margen de contribución total dividido utilidad antes de impuestos. Listo, ya quedó correcto. Y la tercera forma, como es un efecto combinado, sería simplemente tomar el apalancamiento operativo se trata de un efecto combinado, el apalancamiento financiero. Y tenemos que es de 1,82. Bueno, ¿qué nos estaría diciendo cada uno de estos grados de apalancamiento operativo, financiero y total? Este 1,37 que nos está diciendo lo siguiente, que ante el cambio de un peso en las ventas se da el cambio de 1,37 en la utilidad operacional, es decir, un efecto ampliado. Lo propio podemos percibir en el grado de apalancamiento financiero. Ante un cambio de un peso en la utilidad operacional, se da el cambio de un cambio de 1,33 en la utilidad operacional, se da el cambio de 1,33 en la utilidad antes de impuestos. Y en el apalancamiento total me dice que ante el cambio de un peso en las ventas hay un cambio de 1,82 en la UPA. Aquí se está contemplando tanto lo que es el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. Entonces uno pues lo mira como fórmula y a la hora de la verdad pues se va quedando como en las mismas. Pero para poder entender más el significado de la fórmula, apoyémonos en las cifras y nos vamos a dar cuenta del efecto tan grande que pudiera tener cualquiera de los apalancamientos. Tenemos que ante una utilidad operacional de 281 con un apalancamiento operativo favorable, alcanzaríamos una utilidad de casi 339 millones, o sea, un incremento importante, lo cual haría atractivo el hecho de poder asumir el apalancamiento, pero se podría dar que en lugar de alcanzar esos 338 no fuéramos y lográramos que las ventas descendieran a 200, las ventas no, la utilidad operacional descendieran a 223. Por lo tanto, miren que es muy amplio el efecto. ¿Y cuál decisión tomar? Pues se trata de un análisis de riesgo.
de riesgo operativo, que uno mira las condiciones no solo de la empresa, sino las condiciones del entorno para saber si es justificable o no asumir ese riesgo, porque estamos asumiendo el riesgo de pagar unos gastos fijos adicionales y si las condiciones no son las adecuadas, no justificaría porque estaríamos llegando a una región donde la utilidad operacional va a bajar demasiado. Por ejemplo, en las condiciones actuales de la economía mundial, asumir todo este tipo de apalancamiento, bien sea operativo o financiero, resulta demasiado riesgoso porque probablemente no van a existir las condiciones de mercado suficientes como para que se logren las ventas deseadas. Lo propio podemos analizar en el caso de la UPA. Miren que de una UPA de 287 podríamos alcanzar una UPA de 366, o sea que la utilidad por acción del inversionista va a aumentar de una manera importante o podría disminuir también de una manera importante. Entonces, ¿vale la pena asumir ese apalancamiento financiero? Es ahí donde nosotros hacemos el análisis y sabemos que se trata también de un análisis de riesgo financiero. Cuando hablamos de apalancamiento, pues no solo lo vamos a mirar desde la perspectiva simplemente del apalancamiento, sino que la podemos relacionar con otras herramientas financieras. Por ejemplo, el apalancamiento operativo lo podemos relacionar con punto de equilibrio y el apalancamiento financiero con decisiones de estructura financiera y determinar qué alternativas de financiación resultan ser mucho más importantes para la empresa. Hoy vamos a mirar el efecto del apalancamiento operativo y su análisis con relación al punto de equilibrio. Para calcular el punto de equilibrio, pues en este caso lo tenemos más o menos sencillo porque me están hablando de un solo producto. Entonces recordemos que ese punto de equilibrio sería igual a los costos fijos sobre el margen de contribución. Vamos a tomar los costos fijos acá. Normalmente se asume como costo fijo los siguientes. Los fijos de producción más los fijos de administración y venta. Después vamos a hablar algo más con relación a esto. El margen de contribución pues sería simplemente coger el precio de venta menos los costos variables y los gastos variables también. Listo. Entonces, tenemos unos costos fijos, tenemos un margen de contribución y vamos a calcular también el índice de contribución. Y el índice de contribución sería el margen de contribución dividido el precio de venta. Vamos a cambiarle el formato con 2 decimales. Listo. Entonces vamos a calcular el punto de equilibrio en unidades. Punto de equilibrio en unidades serían los costos fijos dividido el margen de contribución. Le damos Enter. Tenemos que es de 9.455 unidades. El punto de equilibrio en pesos, como se trata de un solo producto, pues sería simple y hacerlo de esta manera, cogiendo las unidades multiplicadas por el precio de venta. O también, de otra manera diferente y aplicando una fórmula, sería tomar los costos fijos dividido el índice de contribución. Vamos a cambiar el formato a esto. Entonces, de cualquiera de las dos formas vamos a llegar al mismo resultado. Entonces me están diciendo que el punto de equilibrio lo logramos con 9.455 unidades o 425 millones de ventas. Entonces, si ustedes observan, las ventas mínimas que tendríamos son 1.338, lo cual me estaría diciendo que estamos muy por encima de ese punto de equilibrio. Pero vamos a mirar otro aspecto acá bien importante y es lo relacionado con el margen de seguridad. Margen de seguridad.
Pero antes de hablar del margen de seguridad, vamos a hablar nuevamente de estos costos fijos. Lo que normalmente se hace para tomar los costos fijos es tomar los costos fijos operativos, lo cual es un error muy importante de cálculo. ¿Por qué? Porque no solo se tiene que responder por los costos fijos, sino que igualmente hay que responder por todos los costos fijos que haya que desembolsar en el periodo, no solo costos, sino gastos fijos, bien sea que sean de cuentas de resultado o cuentas de balance. Por ejemplo, acá habría que responder también por estos 70 millones, porque muchas veces se está hablando que estamos en punto de equilibrio y no tenemos cómo responder por esta cantidad e incluso tomar cuentas de balance o de estado de situación, como serían los abonos que estamos haciendo. Entonces vamos a hacer una corrección para ver cómo nos cambia ese punto de equilibrio. A estos costos fijos vamos a añadirle lo que realmente debe ser y es sumarle los intereses y observen el cambio que va teniendo el punto de equilibrio. El punto de equilibrio va a pasar a 15.818 unidades hoy o a 711 millones de pesos, lo cual hace que de pronto el margen de seguridad, o de pronto no, realmente el margen de seguridad va a bajar demasiado. Y hablando del margen de seguridad, ¿qué es el margen de seguridad? El margen de seguridad simplemente es las ventas que tenemos por encima del punto de equilibrio. Entonces, el margen de seguridad tendríamos lo siguiente, las ventas presupuestadas que tenemos son estas, 35.000 unidades, menos las ventas en el punto de equilibrio, me están diciendo que el margen de seguridad sería 19.182 unidades. Y el margen de seguridad en pesos sería las 19.182 unidades por el precio de venta. Precio de venta que es de 45.000 pesos. Y le damos enter. Entonces, miren que al hacer la relación con el análisis de apalancamiento operativo, sabemos si es justificable o no el asumir el riesgo. Aquí me están diciendo que en el peor de los casos estaríamos cayendo a un nivel de ingresos de 1.338, muy por encima de lo que tenemos como margen de seguridad. Entonces, desde esa perspectiva, uno podría pensar que valdría la pena asumir el riesgo. Entonces, vea a lo que nos puede llevar todo este tipo de relaciones. Y si nosotros volvamos a lo que teníamos antes, hubiéramos calculado mal esto, observe el resultado que me está diciendo. Entonces, de hecho, me están hablando de un margen de seguridad mucho más alto, lo que no es cierto. Entonces podríamos tomar decisiones erróneas. Como pueden observar ustedes, el estudio del punto de equilibrio y del apalancamiento operativo se constituye en un aspecto importante para poder determinar si en un momento determinado se asume el hecho de comprar, por ejemplo, una nueva tecnología, la cual nos va a llevar a costos fijos adicionales. Entonces, esto es un análisis importante que hay que hacer cuando se pretenden hacer nuevas inversiones en tecnología. Espero que esto les haya quedado muy claro y complementado con las lecturas que han hecho. Yo sé que van a tener suficiente claridad para lo que viene. Recordemos que tenemos pendiente un examen que de acuerdo a la concertación debería haber sido para el día 25, pero dado que se ha movido un poco las cosas porque el taller se nos movió una semana más, vamos a moverlo también una semana más, o sea que va a quedar para la semana entrante. La semana entrante estaremos hablando
acerca del punto de indiferencia financiero. Analizaremos también desde el punto de vista teórico y práctico, y el examen que van a presentar va a versar sobre todo lo relacionado con costo de capital y apalancamiento. Deseo que pasen muy bien, cuídense bastante, por favor, vamos a seguir las normas, tratemos de estar en casa porque esto hace que no se vaya a proliferar este virus, porque yo veo que hay un poco de indisciplina social y eso es lo que hace que de repente no se pueda controlar adecuadamente la pandemia. Nosotros vamos a contribuir de manera eficiente en ese sentido. Y Mm, me siento un poco triste de no poder verlos, pero igualmente estamos saliendo adelante con el semestre desde el punto de vista de la virtualidad. Yo lo hago con videos porque me parece que es más adecuado para que ustedes los puedan observar en el momento más oportuno y que lo puedan repetir las veces que consideren necesarias. Como última recomendación, les pido algo. Encomendémonos a Dios. Leamos el Salmo 91, que es de protección, y leámoslo con bastante fe. Y yo sé que nos va a ayudar demasiado. Jóvenes, los extraño mucho y ustedes saben que los quiero mucho a todos. Quiero que todos salgan adelante y que de alguna manera, pues yo pueda contribuir en algo por el bienestar de ustedes, no solo profesional, sino de su vida. Jóvenes, que estén muy bien y que mi Dios los acompañe.